inicia es Noticia en Profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están en Noticia Ecuador. El plan para cambiar las normas del Banco Central va de nuevo a la Asamblea Legislativa. Desde diversos sectores denuncian que se trata de una privatización encubierta. Incluso el candidato a la presidencia, Andrés Arauz, reveló que el documento fue redactado en Estados Unidos. Presentamos los hechos y los analizamos. En Noticia Venezuela, analizamos las reacciones internacionales a la decisión del gobierno bolivariano de declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país sudamericano. Desde esta instancia piden al Ejecutivo de Venezuela que se revierta la medida. Pregunta evidente: ¿y cuándo serán revertidas las sanciones ilegales del bloque europeo contra esta nación? Lo analizamos. Y en Noticia China, el presidente de este país, Xi Jinping, anunció este jueves que han logrado la victoria total en la lucha por la erradicación de la pobreza extrema. En los últimos 8 años, más de 98 millones de personas que estaban por debajo de la línea de pobreza han superado este flagelo. ¿Cómo lo logramos? Lo lograron. Vamos a verlo en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Ecuador, el gobierno avanza en la pretensión de privatizar el Banco Central a través de la ley para la defensa de la dolarización, presentada como una estrategia de protección de las reservas del Estado. El candidato a la presidencia, Andrés Arauz, denuncia que ese documento fue redactado en Estados Unidos. Lo vemos. Hechas algunas correcciones, el Ejecutivo reenvió a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente el proyecto de ley para la defensa de la dolarización que busca la autonomía del Banco Central de Ecuador. Esta ley, que reformaría el Código Orgánico Monetario y Financiero, propone que el BCE sea conducido de manera independiente para evitar manejos políticos de las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado. Para ello, convenientemente, uno de los objetivos es asegurar que las reservas puedan respaldar los pasivos de la entidad, especialmente los depósitos que realiza el sistema financiero privado en el banco. Además, se establecería una nueva Junta de Política y Regulación Financiera que funcionaría como un órgano independiente encargado de emitir el marco regulatorio al que deben sujetarse las entidades financieras de valores y seguros, llámese bancos, bolsas de valores, corredores de bolsa y fondos de inversiones de capital extranjero. Entonces la ley lo que hace es proteger esa plata que está en el Banco Central, que es parte de la liquidez que sostiene la dolarización, no sea utilizada para ningún objetivo que no le corresponde. La reforma del Código Orgánico Monetario y Financiero es parte de las metas estructurales del acuerdo entre Ecuador y el Fondo Monetario Internacional y debía cumplirse a finales de enero. Esto le permitirá al gobierno recibir otros 400 millones de dólares en mayo, como parte del crédito de 6.500 millones suscrito en octubre de 2020 y que cubre hasta 2022. Hace apenas una semana, el ministro de Economía aseguraba que no habían vuelto a enviar el proyecto de ley para la defensa de la dolarización a la Asamblea, dado la coyuntura electoral. Vista la demora con el FMI, no importó el trágico escenario que esta semana se sigue viviendo en el país. No creemos que un proyecto de tal importancia, que hace fortalecer un régimen donde el 90 y pico % o más de los ecuatorianos defiende, que es el dólar, sea sometido a una muletilla de carácter electoral, y por esa razón estamos en el análisis, en la definición de la fecha mejor para poder enviar el proyecto. Entre tanto, el candidato a la presidencia en segunda vuelta, Andrés Arauz, denuncia que se trata de una vulgar privatización del órgano y que el documento que quieren aprobar fue redactado en Estados Unidos.
Y yo les voy a contar una infidencia de una de las reuniones que tuve allá en Estados Unidos con gente vinculada a los centros de poder. Ellos decían, la ley fue redactada aquí, en Estados Unidos, la ley de privatización del Banco Central. Y nos decían que el objetivo es que entre por el Ministerio de la Ley sin discusión alguna en la Asamblea. Próximo a su salida, el presidente Lenín Moreno pisa el acelerador de políticas en favor del capital. Más información a esta hora desde Quito con nuestro corresponsal Orlando Pérez. Orlando, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Dicen desde distintos sectores, por allí quiero conocer más acerca de este panorama en medio de la complejidad del país, que se trata a todas luces de una privatización encubierta. ¿Qué se dice en ese sentido? Gracias, Tatiana, y un saludo a la audiencia de América Latina esta noche acá desde la mitad del mundo. Efectivamente hay un tema que no es menor ni tampoco temprano, no es además porque el Fondo Monetario Internacional había planteado. Esto, como ya varios análisis, varios estudios, incluso foros académicos han revisado en los últimos años alrededor de privatizar el Banco Central, da cuenta de algo que en el año 2017 ya el banquero Guillermo Lasso, en aquel entonces candidato finalista en la segunda vuelta junto con Lenín Moreno, lo propuso. Él dijo que en los primeros 30 días iba a cambiar al directorio del Banco Central hasta que pueda enviar a la Asamblea una ley que haga lo que hoy está planteando su adversario de entonces, ahora cogobernante, Lenín Moreno Garcés, es decir, privatizar, que consiste en lo que ya se decía en la nota introductoria, pero ahí habría que pensar en dos elementos que están en el debate, Tatiana, que es muy importante considerar. El proyecto pretende, como dicen los expertos, acabar con las reservas y con la dolarización. Eso es en la práctica lo que dicen los expertos. ¿Por qué dirían esto? Porque de alguna u otra manera el Banco Central tendría la plata, pero los banqueros podrían tener también plata fuera del país, y si está la plata fuera del país, en caso de alguna emergencia, el Banco Central, en manos, administrado, dirigido por sectores bancarios, podría garantizarles a esos banqueros y a los depositantes con plata del Estado ecuatoriano. Eso es lo que dicen ahí efectivamente algunos analistas. Pero también es cierto que los depositantes luego de esto no tienen ninguna garantía de que sus depósitos serían manejados para la banca privada en caso de que tenga déficit, que quiebre un banco, etcétera, etcétera. Eso me parece que es uno de los temas que están planteados ahí. Y por otro lado también entra en debate hasta dónde este proyecto obviamente podría reeditar la crisis financiera de las finales de la década del 90, porque efectivamente con una ley más o menos parecida, pero en otra orientación, se planteó también garantías para la banca privada, y esto devino en la famosa crisis del año 99, donde el Estado ecuatoriano, para respaldar los depositantes, tuvo que erogar de las arcas públicas alrededor de 8.000 millones de dólares, lo cual implicó efectivamente una de las crisis más duras, más dolorosas y dramáticas que ha vivido el Ecuador. Y en esta lógica, efectivamente, también lo que menciona el candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, si esta ley fue redactada en los Estados Unidos y contiene elementos que de alguna u otra manera responden a intereses extraterritoriales e incluso por encima de la soberanía, ¿cuál es la garantía de que en estos momentos, con un gobierno que está de salida, lo que vaya a ocurrir en estos días le permita a los ecuatorianos, a las ecuatorianas, tener confianza en que sus depósitos estarán bien precautelados, guardados y cuidados en los bancos de cada una de las entidades financieras? Y por otro lado, también para finalizar este reporte, Tatiana, efectivamente la pregunta que se hacen muchos es ¿por qué tiene que hacerlo ahora cuando ya se está retirando prácticamente del gobierno? Porque evidentemente no se va a reelegir, pero también se responden algunos diciendo que efectivamente con esto lo que le da paso, en caso de ganar la presidencia de la República Guillermo Lasso, es para que él tenga el campo abierto en calidad de presidente de la República para desarrollar sus objetivos de corte neoliberal. Pero por otro lado, también el día de hoy, como Andrés Arauz lo ha dicho, y también lo ha dicho Carlos Rabascal en una entrevista de televisión, apenas llegara a la Asamblea, en caso de que eso ocurra, los asambleístas de la Revolución Ciudadana y algunos que todavía no se han plegado de todo al gobierno, lo rechazarían al proyecto por considerarlo de orden inconstitucional. Porque efectivamente en el capítulo de la Constitución del Ecuador que refiere al régimen económico y financiero, evidentemente se plantea a este sistema como el que garantiza
la dolarización en el Ecuador. De no hacerlo, es decir, si la Asamblea no aprobara esto, evidentemente todo quedaría ahí. Pero de hacerlo, lo que están planteando los expertos es que debería llevársela a la Corte Constitucional para que determine la constitucionalidad de este proyecto de ley, estimada Tatiana. Una movida en todo caso muy peligrosa. Sin duda quedan varias preguntas planteadas, Orlando, que ya las vamos a trasladar a nuestro invitado, y es por qué en este momento, justo cuando el gobierno está de salida. Gracias, Orlando. Gracias siempre. Muy buenas noches. Gracias y buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Juan Fernando Terán Gijón es analista económico, es profesor universitario y nos acompaña también desde Quito, la capital ecuatoriana. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchísimas gracias, profesor. Esta primera pregunta que ya conversaba y quedaba planteada con Orlando. ¿Por qué esta movida de política económica tan agresiva por parte del gobierno del presidente Moreno a punto de salir, a punto de dejar el gobierno? Porque en América Latina vuelve la izquierda al poder, esa es la razón. Y la demostración de que esto es deliberadamente elaborado desde fuera de nuestros países está a la vista. El día de ayer, y repito, el día de ayer, en el mismo día en el cual el gobierno ecuatoriano estaba impulsando esta ley para privatizar el Banco Central, en el Brasil, Jair Bolsonaro, otro personaje nefasto de la derecha latinoamericana, promulgó una ley en el mismo sentido, para privatizar el Banco Central. Esas leyes no son coincidencia, son normas que vienen redactadas desde Estados Unidos, y hay que decirlo así, porque no respetan la independencia y la soberanía de nuestros países, y son leyes que tienen propósitos muy concretos y que se pueden explicar de la siguiente manera. En primer lugar, los gobiernos de derecha están de salida en América Latina. En el Ecuador, concretamente, viene un gobierno de izquierda, encabezado por Andrés Arauz. Antes de que llegue ese gobierno de izquierda, implementan políticas, medidas y leyes que tienen como propósito impedirle que los gobiernos de izquierda puedan generar una reactivación económica. ¿Cómo funciona esto? La fórmula es exactamente la misma en Brasil, y la voy a resumir para los dos países. En primer lugar, el Banco Central. El directorio del Banco Central, en cualquiera de los casos en Ecuador o en Brasil, ya no se elige al mismo tiempo que se elige el próximo presidente, sino que se generan directorios que van a durar más tiempo en funciones que el gobierno que viene. Lo mismo es en el Brasil. Es decir, Bolsonaro se irá, pero dejará un directorio en el Banco Central que satisfagan los intereses de los sectores financieros empresariales. La misma jugada. En el caso ecuatoriano quieren dejarnos un directorio de 6 años, cuando los periodos gubernamentales son de 4 años. Eso significa que si deciden hacerlo en este instante, el próximo gobierno se enfrentará con un directorio que no habrá colocado él, sobre el cual no tendrá ninguna injerencia y que le durará más tiempo que el tiempo constitucional del periodo presidencial. Y uno podría pensar en este punto, dado que el discurso neoliberal nos agobia en la vida cotidiana, que eso está bien. Veamos los argumentos que se utilizan en Brasil, porque en Brasil por lo menos tienen algún nivel de argumentación. En el Ecuador la situación es tan dramática, existe tal nivel de desgobierno que no pueden ni siquiera justificar ideológicamente lo que hacen. Pero veamos lo que dice Bolsonaro a propósito de exactamente lo mismo que se hace en el Ecuador. Se dice lo siguiente: esta medida es para evitar que la política ingrese al Banco Central, para que no exista populismo económico en el Banco Central. Le presentan como una medida que desfasa el tiempo político del tiempo económico, y por eso es que no quieren que esté el gobierno y la Junta Monetaria, Junta Bancaria, al mismo tiempo electa. Pero no es eso lo que están haciendo. Profesor, lo que hacen es quitar el control democrático del Banco Central. Sí, profesor, a propósito de cuando usted nos habla de los argumentos, en este caso del gobierno del presidente Lenín Moreno, dice el propio gobierno, hoy lo hemos visto, que lo que se intenta es blindar al Banco Central. ¿Se trata de una cortina de humo o uno se pregunta qué es lo que se lee detrás de ese llamado blindar el Banco Central?
Es exactamente lo que le digo este rato. Supuestamente van a evitar que la política influya en la economía. Pero es que todo, una cosa. Pero es que en la economía, en la vida pública y en la economía de un país todo es político. Así que ¿quién realmente les puede creer ese discurso si todo en este caso es política económica? Exacto. Y además de que hay una cosa. ¿Quién creen que va a elegir a los miembros de ese directorio? Son los banqueros, porque en el caso ecuatoriano es evidente que ponen unas cláusulas que conducen a que ese sea el resultado. Y el proceso de elegir esos funcionarios del directorio del Banco Central es un proceso político, donde habrán grupos de poder que estén negociando, donde habrán grupos de poder que presionen, pero esa negociación y esa presión se hará fuera del periodo presidencial, se hará fuera de los márgenes normales, visibles de hacer política. Entonces no están eliminando la política, lo que hacen es abrir las puertas a la política secreta, al manejo corrupto y silencioso que realizan los bancos y las instituciones financieras que colocan a su gente en las posiciones de poder. Entonces no eliminan la política, lo que están haciendo es invisibilizándola. Eso es lo que sucede. Y con respecto a lo que se ha venido denunciando, que es una exigencia más del Fondo Monetario Internacional para que se pueda dar el otro traslado de dinero, no recuerdo la cifra en este momento, tal vez usted lo recordará, $400 millones. Usted nos dirá la cifra exacta, pero es un monto muy alto que estaría también por entregarse el próximo año del Fondo Monetario Internacional al Ecuador. ¿Qué cree usted que hay de verdad o de falso en eso? Mire, es evidente que hay un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional detrás de esto. Tanto es así que le digo que las fórmulas de aplicación de estas políticas son las mismas en dos países tan diferentes, como Brasil y Ecuador. Son cosas que se hacen a la carta, que se hacen masivamente y que ya tienen una forma de ser diseñadas. Este condicionamiento obviamente se disfraza con una defensa de la dolarización, pero le voy a explicar en términos muy simples por qué no es una defensa de la dolarización. Lo que se va a hacer en el caso ecuatoriano es que si falta circulante en las calles, si no hay dólares en las calles por alguna razón, por cualquiera que ésta fuera, el Estado es el responsable en conseguir los dólares a través de deuda externa para colocar los dólares que se necesitan en circulación en la calle. Entonces uno dice, ay, qué bonito, eso debería hacerse así. No, pongámoslo ahora en otra forma. Yo soy un banquero, saco todos los dólares de mi banco afuera, eso afuera del país, eso se va a sentir en la falta de circulante en las calles. Entonces yo saco el dinero al estilo de lo que hizo Macri y su gente antes de salir del poder. Yo saco el dinero del país como empresario poderoso y le dejo al Estado ecuatoriano la responsabilidad de que cargue con el muerto de conseguir dólares para ocultar el faltante de dólares que existe en la economía ecuatoriana. Eso es lo que se está haciendo. Esa es la jugada de fondo. Entonces, lo que se le impide es al gobierno que venga y a los próximos gobiernos que tengan capacidad de control de estas jugadas, porque se convierte en una institución que está afuera de todo control del proceso democrático. Es una institución donde sus funcionarios serán nombrados a partir de componendas en grupos de poder, en los clubes de los ricos de este país. Ahí es donde se decidirá quién maneja la política económica. Y valga recordar, profesor, me queda una pregunta, con esto lo quiero despedir, pero a propósito que usted hablaba de Argentina, valga recordar que la enorme deuda con la banca internacional, con el Fondo Monetario, en general con los bancos internacionales de Argentina, le deja al pueblo y al bolsillo argentino 100 años de deuda externa. 100 años, calculándolo, son más de 25 jefes de Estado, 25 presidentes que tendrán que lidiar, así cuántas generaciones, con una deuda de 100 años. Pero para despedirlo, por allí también va precisamente mi última pregunta para conocer su última reflexión. ¿Esto qué implicaciones en tal caso de que realmente se dé, que llegue a la Asamblea Legislativa, que por alguna razón se convierta en ley de la República? ¿Qué efectos tendrá sobre el pueblo ecuatoriano? Afortunadamente, el candidato presidencial de la izquierda ecuatoriana, Andrés Arauz, ha tenido una posición muy clara al respecto de esto. Esa ley
será bajada si es que la aprueban en esta asamblea. Yo me imagino que los asambleístas no se atreverán a hacer eso, pero en caso de que lo hagan, en estos apenas meses, que les quedan menos de 2 o 3 meses a este gobierno y a esta asamblea, esa ley no podrá seguir adelante. Pero lo que hay que tener en perspectiva en este momento para el caso ecuatoriano y pensando en lo que usted señalaba de la Argentina, es el papel fundamental que desempeñan los medios de comunicación alternativos, libres, independientes, como Telesur en América Latina. Y le digo esto porque no está asegurado lo que va a pasar en el Ecuador. En este instante vivimos en una situación de incertidumbre. Hay potencialmente un golpe que se maneja en varias formas. No podemos asegurar que exista o no una segunda vuelta y que le dejen gobernar al candidato que llegue a la presidencia. Por eso es tan importante en este instante mantener viva la memoria y la voz de América Latina. Y eso implica un agradecimiento muy grande a Telesur. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros diariamente, de manera permanente, tenemos los ojos puestos sobre toda la situación muy compleja, de hecho, que está viviendo el Ecuador desde distintas perspectivas, muy complejo en todo su conjunto. Gracias por ese reconocimiento. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias a ustedes. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, analizamos las reacciones internacionales a la decisión del gobierno de declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en el país suramericano. Desde la instancia europea piden al Ejecutivo que revierta la medida. Aquí una pregunta clave: ¿y cuándo serán revertidas las sanciones ilegales del bloque europeo contra esta nación bolivariana? Lo analizamos en minutos en Es Noticia. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a Vidas. Hay lugares donde el arte se unifica con el orgullo de los pueblos. Y esos lugares están llenos de colores, alegría, pasión, tradiciones, arraigo, valor y entrega. Vidas, todos los viernes. Solo por Telesur. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. Podrás mantenerte informado sobre el acontecimiento mundial y disfrutar de todo nuestro contenido de manera personalizada desde tu dispositivo móvil o tablet, a través de nuestra aplicación. Cada vez más conectados y más cerca de los pueblos del mundo. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Tributo a las culturas, a los creadores y los cultores. Arte, diversidad, tradiciones, costumbres. Eso somos. De lunes a viernes, solo por Telesur.
Es noticia Venezuela. Las reacciones ante la decisión de Venezuela de declarar persona non grata a la embajadora de la Unión Europea generan polémica a nivel internacional. La Unión Europea exige a Venezuela que revierta la declaratoria. Sin embargo, el bloque europeo se niega a revertir sus decisiones ilegales contra Venezuela y con ello se niega a cumplir con la Carta de Naciones Unidas. Lo vemos. Por decisión del Consejo de la Unión Europea, su representante de Exterior, Josep Borrell, declaró este jueves que el bloque declaró persona non grata a la diplomática venezolana Claudia Salerno, embajadora ante este organismo que agrupa 28 de los 50 países que conforman el continente. Salerno también es embajadora ante Bélgica y Luxemburgo. La declaratoria de la Unión Europea es en represalia a la decisión soberana de Venezuela de declarar la víspera a la embajadora del organismo en Venezuela, Isabel Brilanchi, la misma condición, decisión tomada por las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales que tomó el bloque contra 19 personas y entes estatales venezolanos. Pero las mal llamadas sanciones y ahora declaratoria de la Unión Europea contra Claudia Salerno no son atribuciones que competen al organismo subcontinental. En principio, su base legal, fundamento en la Carta de las Naciones Unidas, no contempla sanción alguna contra países, salvo la que puede emanar de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Por otro lado, la Unión Europea no puede expulsar embajadores ya que esto solo puede hacerlo el país huésped, que en este caso sería Bélgica, país que alberga en su capital al bloque europeo. Y aunque la Unión Europea calcula que la decisión de Venezuela aislará al país del concierto internacional, la realidad supera el deseo. Ante las decisiones ilegales de la Unión Europea en su contra, el ALBA TCP emitió un comunicado apoyando a la nación bolivariana. Igualmente, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, sostuvo este miércoles una reunión de trabajo con el gobierno venezolano. Mismo día en que China se suma a Rusia en la ayuda a Venezuela con la dotación de vacunas e insumos para la lucha contra la pandemia del COVID-19. Igualmente, esta misma semana Venezuela celebró encuentros diplomáticos en países como Santo Tomé y Príncipe, Palestina, Irak, Rumanía y Moldavia. Todo esto sin olvidar el informe de la ONU, divulgado una semana atrás por la relatora de Derechos Humanos, Alena Douhan, condenando el ilegal bloqueo e instando a Estados Unidos y la Unión Europea a frenar su coerción contra Venezuela. De allí que la primera pregunta, sin duda, para mi invitado será: ¿y para cuándo la Unión Europea revertirá el bloqueo que acompaña a Estados Unidos, sanciones ilegales, inconstitucionales en contra de la Carta de Naciones Unidas? Nos acompaña para ello Juan Romero, diputado en la Asamblea Nacional, doctor en Historia, politólogo, docente universitario. Juan, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenido. Excelente, permíteme retirarme el tapaboca. Que tenemos la distancia necesaria y adecuada. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Tatiana, por la invitación. Siempre un gusto colaborar con Telesur. Muchísimas gracias. Esta pregunta, que ya de hecho la teníamos en titulares. Habla la Unión Europea de, así, Venezuela debe revertir de manera inmediata esta decisión que toma sobre la embajadora, sobre la, además que corrían 72 horas para que se retirara en el marco de las convenciones internacionales. Mira, ¿qué te hace pensar con respecto a cómo actúa el bloque europeo? Lo primero es una muestra contundente de las profundas contradicciones que están dentro del denominado bloque de la Unión Europea. Yo creo que en primer término, en términos de la comunicación pública, hay una idea muy errada en torno a la percepción de la Unión Europea como un bloque unitario. Es decir, tienes el caso del Brexit, tienes las posiciones que otros países como España, Francia o Alemania han venido manifestando y que muestran tensiones hacia lo interno de la Unión Europea. Pero no solo son tensiones que tienen que ver con un desarrollo histórico desde la finalización de la Segunda Gran Guerra, sino que tiene que ver sobre posturas diferentes en relación a esto. Mientras que Borrell señala lo que indica y avala la decisión del lunes pasado
de generar unas sanciones unilaterales, medidas coercitivas bajo ningún concepto ajustado desde el punto de vista del derecho internacional público, uno ve a Alemania cuestionando algunas decisiones, ve a algunos personajes dentro de esa comunidad de la Unión Europea también estableciendo. Entonces, lo primero creo que es entender que la Unión Europea no es una unidad monolítica. Segundo, que hay contradicciones internas. Y tercero, que, y esto hay que resaltarlo desde el punto de vista del éxito de la gestión diplomática de Venezuela, se ha venido generando un acercamiento, en algunos casos muy visible, en otros con un muy bajo perfil, pero que indican una constante, un esfuerzo de la Cancillería venezolana, y hay que resaltar ahí la labor que el canciller Jorge Arreaza viene haciendo juntamente con el equipo tanto de Cancillería como de Vicepresidencia de la República en cumplir con uno de los elementos de la Carta de las Naciones Unidas. Eso es la resolución pacífica de conflictos, en este caso en torno a la representación. Yo creo que además, en segundo término, debo señalar que hay una constante. Desde el 2016 la Unión Europea ha venido incrementando como parte de una acción que no puede ser vista, a pesar de ese primer elemento que señalo, de que la Unión Europea no es una unidad, no puede ser vista sino solo desde un concepto imperial político. Es decir, es la presunción y el interés de Estados Unidos bajo su lógica del destino manifiesto, es la presunción de Inglaterra acompañando a esa acción de Francia, esencialmente los imperialismos colectivos, intentando actuar bajo una presión constante, que insisto, violenta todos los mecanismos establecidos en la Carta Fundacional de las Naciones Unidas sobre resolución pacífica de los conflictos. En ninguna parte dice que es legal que un país sancione a otro, salvo, como lo recordábamos en el informe, que se tome una decisión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, de hecho, de resto, todo es ilegal. Debe haber y un para proceso. cada país es inconstitucional. La sanción es un mecanismo del derecho internacional público, sin lugar a dudas, pero tiene unos pasos. Proceso, ¿no? Eso es como que a ti se te acuse o a mí se me acuse de un delito y se nos declare culpable automáticamente. Tiene que tener un proceso, como eso es, tú concurres, tú presentas o evacúas, como también se llama en términos jurídicos, las pruebas, se genera una deliberación al respecto y se produce un pronunciamiento. Las sanciones son, desde el punto de vista del derecho internacional público, Tatiana, solo una derivación cuando un país, un organismo internacional, en este caso el Consejo de Seguridad o algún otro, hace un pronunciamiento firme en contra de un Estado. Y ese Estado se niega absolutamente a acogerla. No es el caso de Venezuela. Tú debes recordar cómo en el caso de Michelle Bachelet, que insistió constantemente sobre una visita para verificar en sitio las condiciones, las denuncias que diversos actores, sobre todo de la oposición, han venido haciendo y cómo el gobierno venezolano accedió. Es una recomendación de un organismo internacional y Venezuela no dijo no. No dijo, no lo voy a permitir, sí, no puso trabas en absoluto, dijo, generó todas las facilitaciones. Claro, como quieran. ¿No? Y lo mismo ha sucedido, fíjate, pero además la futilidad del argumento. La agregación de estos 19 funcionarios hace que en total sean casi 56 los sancionados. Sí. Entonces, y allí sobre estos, ahora que bien recuerdas, estos altos funcionarios, para preguntarte acerca de esas contradicciones, a ver si se logra entender de alguna manera, si tienen alguna estrategia realmente con respecto a la política latinoamericana y sobre Venezuela en particular. Entre los funcionarios se encuentra la presidenta del CNE y el vicepresidente del CNE. El gobernador del estado de donde yo soy diputado. Me refiero específicamente al procesos electorales que ellos los encabezan. Malos si se hacen elecciones y malos si no se hacen elecciones. Así que también allí marca la contradicción, pero detrás de eso lo que uno se pregunta, ¿qué es lo que quiere la Unión Europea? Míralo de esta manera. Para dar un poco de detalle de lo que ustedes han señalado, es Ceballos, que es el comandante estratégico operacional, que es el que encabeza un equipo de acciones especiales en contra de operaciones descubiertas o black operation, es decir, procesos de incursión de un segundo o un tercer país, violentando el principio de no injerencia y de respeto a la soberanía, intentando generar acciones de secuestro, asesinato. Ese es uno de los personajes. Dos, el gobernador de uno de los principales estados fronterizos, que ha sido una barrera conjuntamente con Táchira y Zulia en las agresiones que desde Colombia han tenido el territorio venezolano. El único gobernador fronterizo que es objeto de esa sanción, el compañero Omar Prieto. No es fortuito, el Zulia
ha sido un bastión y tiene que ver con un alineamiento del Zulia con las políticas nacionales. Luego tiene a los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral. Sí. Es decir, pero además, si tú te das cuenta en detalle, estamos hablando de miembros del Tribunal Supremo, René de Gres, Calixto Ortega, Carmen Zuleta de Merchán, se me escapa 1 o 2. Estamos hablando de miembros de la Sala Constitucional, de la Sala Político-Administrativa, actores que han sido clave en decisiones institucionales del Tribunal Supremo de Justicia, defendiendo al Estado venezolano ante un contexto de guerra irregular, de agresiones no declaradas, de operaciones encubiertas, que buscan generar lo que mi buen amigo Carlos Land denominó rollerback, es decir, volver atrás. Luego tienes otro conjunto de actores que fueron objeto de estas sanciones. Es decir, entonces, actores escogidos a la medida en la defensa de la soberanía nacional. Entonces, tú te das cuenta que eso intenta 2 cosas. La primera es generar un ablandamiento de las estructuras de poder y de funcionamiento institucional del Estado venezolano ante unas condiciones de guerra irregular, de guerra compleja o de guerra híbrida, donde los mecanismos institucionales de funcionamiento del Estado son propicios y adecuados dentro del concepto de la soberanía y del principio de independencia. Luego, 2, acompañando esa primera presunción, nosotros no tenemos ninguna duda que se trata también de intentar doblar. Yo te debo recordar lo que dijo Obama en una entrevista en algún momento. Hay mecanismos a través de los cuales nosotros logramos doblar el brazo de los países. Torcer el brazo. Torcer el brazo, lo dijo exactamente. ¿Por qué torcer el brazo de esto? Bueno, un gobernador fronterizo, el comandante de las Fuerzas Especiales contra operaciones encubiertas, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, y los rectores del Consejo Nacional Electoral, y 2... En un año electoral. Y a eso voy. Perdón, y se me olvidaba, no lo puedo dejar de decir, 2 de los líderes de oposición que tomaron la decisión valiente, aún estando en diferencia con los lineamientos, las posturas, el programa, la doctrina del gobierno bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro, decidieron entender que la política se hace sobre la base de la construcción y el manejo del disenso. Estoy hablando de Bernabé Gutiérrez, que es el secretario general de Acción Democrática, y estoy hablando del diputado José... se me va el apellido, que encabeza la comisión especial de la Asamblea que investiga las irregularidades de la anterior Asamblea Nacional. Entonces, cuando tú te das cuenta, no es fortuito, es decir, es una selección de pinza dedicada a buscar un debilitamiento institucional, dedicado a generar un ablandamiento de las políticas de reconfiguración de un bloque histórico, que es lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro. Si el presidente Nicolás Maduro no le está diciendo a la oposición, plieguense a los lineamientos de el programa de la patria, del plan de la patria. Está diciendo, plieguense a la defensa integral de la nación. Y en un nuevo momento... Claro. Que comienza y del que eres parte, Juan, la Asamblea Nacional, que ha entendido que los asuntos de los venezolanos se dirimen entre venezolanos. Claro, fíjate, hoy en la Asamblea, en la sesión que culminó cerca de las 5 de la tarde, se generaron 2 debates muy importantes y en donde uno ve una actitud que es completamente distinta de la tradicional actitud en términos de agenda transgresora, de agenda violenta que tenía la oposición. Estoy hablando de hoy se discutió un acuerdo sobre apoyo a China y las políticas que viene haciendo China de soberanía, de defensa de soberanía en el mar meridional chino, y un segundo, una propuesta de derogación de la ley para permitir la realización simultánea de elecciones a finales de este año. ¿Cuál fue el resultado? La oposición votó a propósito de apoyar un pronunciamiento a favor de la República Popular China, que tan solidaria ha sido, no solo en términos económicos, sino en términos de la atención de la pandemia. Y la segunda acción hoy que muestra por qué estas acciones de la Unión Europea hacia estos personajes, la oposición votó unánimemente un acuerdo de derogación de una ley que es del año 2010 y que impide la realización simultánea. Lo que está haciendo el presidente Nicolás, lo que estamos haciendo en la Asamblea, lo que está direccionando el compañero Jorge Rodríguez, que por cierto ahí está en pantalla. Pues todo eso incomoda mucho a la Unión Europea. Porque es el rescate de la institucionalidad y de la posibilidad en democracia de dirimir las diferencias. No se trata de acabar con las diferencias, sino de dirimir las diferencias a través de un mecanismo que es el mecanismo electoral. Y del juego democrático.
el contexto de la Unión Europea. Pero además, yo no puedo cerrar esta entrevista que te agradezco sin manifestar sobre las contradicciones. Es decir, una Unión Europea que pretende dar lecciones de ética política, que pretende dar lecciones de comportamiento electoral, de democracia, y entonces tienes un Josep Borrell que es español en un estado donde están deteniendo a un cantante por denunciar a la estructura monarquía, o que han impedido una consulta popular en Cataluña generando violencia a grado sumo, que han generado procesos que no han sido investigados, o una Alemania o una Francia con una política violatoria de los derechos humanos en términos de la migración por el traspase que hay desde el Magreb africano, por la migración que hay del Magreb africano hacia el sur de Europa. Hay un silencio absoluto. Entonces, mi maestro, el filósofo mexicano-argentino Enrique Dussel, habla del principio de coherencia. Y cuando Dussel habla del principio de coherencia, dice, no, ser coherente significa tener una perfecta coordinación entre lo que se piensa, entre lo que se dice y entre lo que se hace. Entonces, cuando tú ves la Unión Europea, la política de la Unión Europea sobre Venezuela, bueno, y sobre muchos otros asuntos, allí no hay coherencia. No lo hay. Juan, quiero poner en pantalla lo que ha dicho precisamente la encargada de la misión diplomática de Venezuela en la Unión Europea, Claudia Salerno. Ella ha dicho esto: soy una orgullosa hija de Simón Bolívar. He defendido a Venezuela manejando la relación con la Unión Europea con sobriedad y respeto, pero la independencia y la soberanía de nuestra patria no se negocian. Venezuela se respeta. A propósito de esta, es su reacción a la decisión que también toma en esa llamada reciprocidad diplomática de que además, como ustedes muy bien señalan, no aplica. Pero no aplica en este caso. Claro. Pero bueno, hacen el comunicado diciendo que también la declaran persona non grata a ella en el bloque europeo. Que todo esto que ha sucedido me hace a mí recordar las cartas de Bolívar con el encargado de negocio, Irving, en el año 1819. Recuerdo un poco para los que nos siguen, que a lo mejor no son historiadores. El encargado de negocio intercedió ante Bolívar por la detención de tres goletas que, violando el bloqueo decretado por el gobierno venezolano, introducían armas para ser vendidas a los realistas. Y se genera un cruce de cartas entre Bolívar e Irving. Y Bolívar en una de las cartas termina diciendo algo que es totalmente propicio para esto en términos de la lucha antiimperialista. Le dice Bolívar a Irving: hemos perdido la mitad de nuestra población luchando contra un imperio. La otra mitad estamos gustosos de seguir su ejemplo. Yo creo que es propicio esto, recordarlo en estas circunstancias. Los venezolanos han resistido ataques en términos de guerra económica, ataques artificiales a nuestra moneda, intentos de incursión violenta a propósito de lo que se celebró el 23 de febrero, del intento de incursión a través del Puente de las Tienditas, ¿no? Intentos de asesinato, de magnicidio, ¿no? Una intromisión violatoria de todo el derecho internacional, un desabastecimiento programado, una afectación que ha generado pérdidas a este Estado. Escúchenos, los que nos están viendo, de 196.000 millones de dólares entre 2013 y 2020. Eso solo lo aguanta un pueblo digno. Como lo decía aquí mismo en este espacio el expresidente Rafael Correa, recordando esa cifra, no sé cómo lo han hecho, porque Venezuela hoy por hoy, después de todas estas agresiones que ha contado usted, Juan, pues es un verdadero milagro. Me queda algo también para despedirlo. En el comunicado previo o de la víspera de la Unión Europea decía que Venezuela se va a aislar aún más ante el mundo. ¿Qué tanto realmente puede pasar de eso? ¿Habrá algún aliado que decida no seguir trabajando de la mano con Venezuela? Mira, yo creo que hay uno de los elementos que caracteriza la política exterior de Venezuela, es que nosotros apostamos lo que yo he dado en llamar la desoccidentalización. Eso es, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, y lo que es hoy la Unión Europea, han pretendido marcar el ritmo de las relaciones internacionales. Venezuela ha buscado quebrarlo a través de asociación con China, con otros factores. Entonces, esto del aislamiento es una percepción desde la prepotencia de la lógica de los imperialismos colectivos. Tal vez lo que desearían ellos. Claro, pero además es un discurso muy fútil. Cuando tú ves elementos, por ejemplo, como la dependencia de minerales estratégicos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Venezuela y de otros países, cuando tú ves, y cuando estoy hablando de minerales estratégicos no estoy hablando de
petróleo, ojo, que eso es otro tema que indudablemente nosotros tenemos. Estoy hablando de materiales utilizados para equipos electrónicos de transmisión, etcétera, que están presentes en Venezuela y que son muy importantes. Cuando tú ves el tema de que Venezuela tiene las reservas de oro, de la tercera reserva de oro más importante del mundo y que tiene unas condiciones para resistir, pero que además, y esto yo quiero recalcarlo, estamos hablando de un pueblo digno, ¿no? Decía Fidel Castro en un momento del periodo especial, un pueblo que no fuera digno, un pueblo que no fuera valiente, yo hubiese claudicado. Bueno, Venezuela, al igual que Cuba lo hizo durante muchos años, está demostrando que es un pueblo digno, que es un pueblo valiente y que estamos dispuestos a construir salidas responsables en el marco del derecho internacional y del respeto a la soberanía y la independencia. Muchísimas gracias, Juan. Con eso te despido. Un placer y muchas gracias. Un gusto, Toto. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia China, el presidente Xi Jinping anunció este jueves que han logrado la victoria total en la lucha por la erradicación de la pobreza extrema. En los últimos 8 años, no 10, 8 años, más de 98 millones de personas que estaban por debajo de la línea de pobreza han superado este flagelo. Pregunta sin duda necesaria, ¿cómo lo han logrado? Lo veremos al volver en Es Noticia. ...2021, no olvidemos que continuamos en emergencia sanitaria global. La OMS explica que está investigando las variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que han sido detectadas actualmente. Aunque es natural que los virus muten con el tiempo, no podemos olvidar lo importante que es suprimir su transmisión. Cuanto más permita la población que el virus se propague, más posibilidades hay de que siga mutando, lo que complica su erradicación. Debemos seguir responsablemente las indicaciones y las normas de bioseguridad que los gobiernos han implementado como medidas de prevención y acción. Al cuidarte, cuidas a todos. Regrésamelo todo, corazón, cuando tengas un tiempo. En una conversación entre amigos, descubre a grandes artistas que nos abren las puertas de sus logros. No soy quien para ofender a nadie porque tenga un tipo de pensamiento diferente al mío, ni siquiera para convencerle de que está equivocado. Si estoy dispuesto a entablar cualquier conversación, eso sin cruzar los límites de lo personal. Sesiones Vagabundas, Raúl Torres. Sábado, solo por Telesur. Te alistas, corres, lanzas, golpeas, nadas, esquivas. Es un esfuerzo constante para mirarlo en Deportes Telesur. De lunes a viernes, solo por Telesur. Inicia un recorrido por el acontecer mundial. Investiga, incita al análisis e induce la crítica, porque cada suceso tiene un contexto. Pusimos el punto en la I. El punto en la I. Lunes. Solo por Telesur. En Noticia China, victoria total en la lucha contra la pobreza extrema. Así lo anunció el presidente del gigante asiático Xi Jinping, lo que pudiera considerarse como un hito histórico, ya que casi 100 millones de personas han superado el flagelo en menos de una década.
El presidente de China, Xi Jinping, declaró este jueves la victoria total en la lucha por erradicar la pobreza extrema en el país durante una ceremonia en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, ante miles de delegados del Partido Comunista de China. Durante los últimos 8 años. Hoy celebramos la gran ceremonia para declarar solemnemente que China ha obtenido una victoria general en la lucha contra la pobreza, en la importante ocasión de saludar el centenario de la fundación del Partido Comunista Chino. Una victoria obtenida tras los esfuerzos concertados de todo el partido y el pueblo chino de todos los grupos étnicos. Más de 98 millones de personas que sobrevivieron por debajo de la línea de pobreza han logrado superar las otrora deficiencias de condiciones materiales y calidad de vida. Se ha abordado la pobreza en toda la región y se ha cumplido la ardua tarea de erradicar la pobreza extrema. Hemos creado otro milagro que pasará a la historia. Según el mandatario asiático, los 832 condados y 128.000 pueblos empobrecidos han sido eliminados de la lista de pobreza. El presidente agregó que la erradicación de la pobreza extrema ha sido posible al tener en cuenta un enfoque realista y pragmático y gracias a las ventajas políticas del sistema socialista. China ha invertido en los últimos 8 años cerca de 1,6 billones de yuanes, 246.000 millones de dólares en la lucha contra la pobreza, cifras sin precedentes en la historia moderna. Los medios estatales enmarcan la proeza como un regalo de cumpleaños anticipado para el centenario del gobernante Partido Comunista, que se celebrará este 2021. Vamos con el análisis, nos acompaña para ello Enrique Dussel-Peter, director del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos acompaña desde la bella Ciudad de México. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias. ¿Cómo han logrado esta proeza en 8 años sacar de la pobreza extrema en China a casi 100 millones de personas? Profesor, ¿a qué lo aduce usted? Mira, yo te diría que es sobre todo una victoria de la humanidad en contra de la pobreza, ¿no? El tema es de la mayor relevancia, sobre todo desde una perspectiva latinoamericana. Según la CEPAL, América Latina todavía tenemos más de 230 millones de pobres y en el 2020, como resultado de la pandemia, incluso aumentó en 45 millones y en China, como bien señalabas, en los últimos 8 años cancelaron casi 100 millones de pobres y te recuerdo, desde finales de los 70s al 2020 estamos hablando de más de 700 millones de chinos que estaban bajo la línea de la pobreza. ¿Cuáles son algunas de las lecciones y cómo logró China esto? Yo te diría, por un lado, me parece que es gracias a la coordinación del sector público en China bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino, ¿no? Y coordinación, estamos acá hablando del gobierno central, ciudades, provincias y municipios. Se dice fácil, se hace bien difícil, nos cuesta en América Latina, en un país de 1.400 millones de habitantes, esto es altamente complejo. Segunda causa, yo te diría en términos generales, gracias al crecimiento económico, unas inversiones sobre todo públicas, pero también privadas, y la generación de empleo, y sobre todo inversiones en la infraestructura. Si algo caracteriza el creciente proceso de globalización con características chinas en las últimas décadas, es infraestructura, infraestructura e infraestructura. Esto es lo que China nos está destacando. No son procesos de privatización, no son
otros debates que hemos aprendido en América Latina, sino que es la infraestructura la que afecta directamente a la población en sus diferentes estratos. Y yo te diría, por último, también políticas específicas, regionales, como mencionaban ustedes hace un momento, hacia pueblos, etnias, estratos específicos, pero esto en tercer lugar. El primero es coordinación, el segundo es crecimiento, inversión e infraestructura y políticas específicas. Yo lo escucho atentamente y pienso sin duda en nuestro contexto, en nuestra región, en nuestra América Latina, y de ahí le pregunto Pues sí. entonces si se habla también como parte del logro de políticas públicas sostenidas que no cambian de manera drástica cuando sale un gobierno y entra otro, como suele suceder en nuestros países. Pues sí, mira, acá lo que estamos viviendo son, objetivos de largo plazo. Y largo plazo no es de un gobierno al otro, ¿no? El largo plazo es finales de los 70s, cuando China inicia con este proceso de reformas y aperturas, y 50 años más tarde, 2020, ¿no? Ese es el largo plazo, ¿no? Eso no, en América Latina desgraciadamente nos cuesta muchísimo. Debiera ser el largo plazo al que aspirara todo gobierno, ¿no? Sea de centro, derecha, izquierda o lo que fuera, eliminar la pobreza absoluta como en este caso. Ojo, es un nivel de pobreza que China en este caso eliminó, sobre todo de ingresos. Hay toda una discusión y debate sobre la pobreza multivariada, multifuncional, que incluye mucho más que el ingreso, pero es un logro espectacular, ¿no? Y sobre todo, como bien señalas, para nuestra región, en donde en el 2020, según la CEPAL y las Naciones Unidas, pues aumentó la pobreza en 45 millones, ¿no? Es aleccionador para nuestro continente. Ahora, profesor, se llega a este punto y luego las estrategias serán cómo sostenerlo y mejorar, teniendo en cuenta que China ha dicho que va a cumplir los acuerdos de Naciones Unidas para el año 2030, pero con tremendos desafíos. Ahora que, si hablamos de desafíos, el asunto es cómo sostener que esto siga así. Mira, por un lado, China se ha comprometido como potencia mundial que es a apoyar la disminución de la pobreza en el resto del mundo, ¿no? Es decir, en China ya lo logró y está interesada en lograrlo en América Latina, en Asia, en África, etcétera. Por otro lado, hay una discusión en China, de nuevo pensando en el largo plazo, desde hace al menos 10 años, de cómo sobrellevar la trampa del ingreso medio. Es decir, y ahí los casos de los que China está buscando aprender. En nuestro centro, en la UNAM en México, hemos recibido innumerables delegaciones al respecto, porque los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, México y muchos otros, pues somos países que en los últimos 20 o 30 años nos hemos estancado desde una perspectiva china. Es decir, un año crecemos, el otro volvemos a caer, en el cuarto año tenemos una crisis, etcétera. Lo que los ingenieros del Partido Comunista Chino plantean es: vamos a aprender de los países latinoamericanos para que no nos pase lo que les está pasando en las últimas décadas a América Latina. Queremos seguir creciendo en términos cualitativos, en términos ambientales y en un efectivo ingreso que va aumentando en China. Y por cierto, el que ha ido a China sabe que esto no es un debate estadístico macroeconómico, sino que es real, ¿no? Es decir, la mejoría en la calidad y el nivel de vida en China, no solo en las grandes ciudades, pero también en las grandes ciudades, en los últimos 20 años ha sido espectacular. Sí, el presidente chino Xi Jinping decía hoy, cuando daba esta gran noticia al Partido Comunista y al mundo, que también esto se debe gracias al socialismo. Uno se imagina que estará entonces
pensando en términos de estrategia, Estados Unidos, no importa que haya llegado a este gobierno, si en política exterior son prácticamente, es lo mismo, aunque tengan cambios de formas, con ese llamado socialismo, con este ejemplo que tiene China para una nación en donde lo que hemos visto también en los últimos años es agredirla de manera permanente a través de distintas sanciones. Mira, yo te diría en forma muy clara y explícita, en América Latina y en muchos otros países hemos tenido toda una serie de debates y análisis sobre si China es socialista o no, ¿no? Constitucionalmente, China es un país socialista, ¿no? Liderado por el Partido Comunista de China, pero lo que es muy claro es que lo que China ha buscado aplicar o implementar desde finales de la década de los 70s es un modelo político, económico, una estrategia de largo plazo, como no la conocemos, desgraciadamente, en el resto del mundo. China siempre habla con mucha humildad, pero mucha claridad, es de un modelo con características chinas, y ahí hay que conocer algo de la historia, de la sociología, de la política, de la economía china, ¿no? Es decir, simplemente plantear esto es gracias, resultado del socialismo en China, ese es el punto de partida para un análisis mucho más detallado, que por cierto en nuestro centro hemos realizado con mucho detalle, ¿no? Entonces, sí, sin lugar a dudas, sin este modelo chino con características chinas, pues China seguramente estaría todavía sumido, no sé si con 700, probablemente con más de 700 millones de pobres que tenía a finales de los 70, ¿no? Y brevemente, profesor, para despedirlo, todo esto nos indica que es la primera potencia del mundo, aunque Estados Unidos diga que no, que hay una gran potencialidad dentro de Estados Unidos y que se intenta recobrar el tiempo perdido en los años de Trump. Mira, lo hemos analizado con mucho detalle. El Producto Interno Bruto, que tiene grandes errores y horrores, pero que se ha convertido desde hace mucho tiempo en la principal forma de medir de la riqueza de un país en términos del valor agregado, según el Fondo Monetario Internacional, no Estados Unidos, China ya desde 2016 es la economía más grande del mundo, ¿no? Entonces, eso yo te diría no está debate. Ojo, China tiene 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos casi 4 veces menos, es decir, por habitante China sigue siendo sustantivamente más pobre que Estados Unidos por habitante, pero de nuevo la brecha se está cerrando en forma muy rápida, también con el anuncio de hoy, ¿no? Estados Unidos tiene alrededor del 15% de su población en pobreza, ¿no? Una cifra que decían algunos expertos estadounidenses en los últimos días que lamentablemente para el año 2021 van a aumentar también como consecuencia de la crisis económica por la pandemia. Profesor, muy interesante todo esto, sí. Dígame para despedirlo. No, yo te diría que ahí se ven detalles muy significativos en las diferencias cualitativas de los modelos que están siguiendo diferentes países, ¿no? Muchísimas gracias, muy interesante conversación, se queda corto el tiempo para un tema tan extenso y profundo. Muchas gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego y gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Un placer como siempre, sigan con nosotros.